tu poder, tu majestad, reconociendo que eres santo, que eres Dios, que eres todopoderoso, amado Dios. Gracias porque por medio de tu Hijo Cristo nos has dado la bendición de pertenecer a tu familia. Gracias porque nos has hecho tus hijos, amado Dios. Te pedimos humildemente que tengas misericordia de mí, de cada una de mis hermanas, amado Dios, que perdones todos nuestros pecados, que perdones nuestras faltas, amado Dios, y que permitas, Padre, que nuestro corazón día a día esté en esa búsqueda, en ese anhelo continuo, amado Dios, de estar en comunión contigo. Gracias te damos, amado Dios, por todas las inmensas bendiciones que derramas sobre cada una de nosotras, sobre cada una de nuestros hogares. Te pedimos humildemente, amado Dios, que continúes siendo misericordioso para con cada uno de nosotros. Gracias te damos porque permites estos espacios para que conozcamos de tu palabra, para que sigamos conociendo más de tu carácter, para que sigamos siendo, amado Dios, mujeres idóneas, mujeres agradables a ti, amado Dios. Te damos gracias por nuestra hermana Catherine, por nuestra hermana Angie. Sé tú con ellas, amado Dios, dándoles sabiduría, Padre, para poder expresar tu palabra, para poder que ella llegue a nuestros corazones y que haga eco, Padre. Ayúdanos, como dices tú en tu palabra, a ser no solamente oidoras, sino hacedoras de tu palabra, que podamos con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, Padre, mostrarle al mundo la luz que tú irradias a través de nosotros. Gracias te damos y entregamos este momento y toda nuestra vida en tus manos. Y es en el nombre de tu amado Cristo Jesús en quien oramos agradecidas. Amén. Amén. Bueno, hermanas, vamos a comenzar con las alabanzas. Listo. Al estar en la presencia. Al estar en la presencia de divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Angie, pásala porfa. Angie. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu majestad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. La otra canción, por favor, Angie. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero amarte, más y más aún quiero amarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero amarte, quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte, quiero alabarte.
Bueno, hermanas, continuamos con esta canción. Tuyo soy Jesús. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Bueno, hermanas, para finalizar, vamos a cantar esta canción. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Lo puedo sentir en el hermano que está a mi lado. Lo puedo sentir cantando con nosotros aquí. Le puedes contar ese problema tan grande que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, lo puedes seguir. Dios está aquí. Él quiere que tu vida hoy le entregues. Él quiere darte vida eterna para siempre. Jamás se apartará de ti, mi Salvador. Lo puedo sentir en el hermano que está a mi lado. Lo puedo sentir cantando con nosotros aquí. Le puedes contar ese problema tan grande que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, lo puedes seguir. Bueno, mis amadas hermanas, quedamos con Angie, que nos va a dar la predicación en el día de hoy. Listo, hermanas. A mí me tocó el tema mujeres que fueron vencidas por sus emociones. Quisiéramos una oración primero para dar inicio al estudio. A ver si la hermana Paula no la puede hacer. Paula Díaz. Oremos. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este maravilloso día que nos das, Padre, para alabarte, para exaltarte, Señor.
Gracias porque tú cada día estás en nuestras vidas y nos bendices en gran manera, Señor. Te quiero pedir en este momento por nuestra hermana Angie, para que tú, Padre, sea a través del Espíritu Santo, dándonos palabras, Señor, y que seamos edificadas y fortalecidas en gran manera, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros, porque nos bendices y nos guardas, Señor. Guarda a todas estas mujeres que hoy nos acompañan, Padre, y sigue las bendiciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Listo, entonces. Bueno, mujeres que fueron vencidas por sus emociones. El estudio, como vieron, el título está dado como de una manera negativa. Entonces, vamos a trabajar un estudio a partir de la reflexión y vamos a trabajar con 4 mujeres que tuvieron errores, algunos errores mucho más complicados que las llevaron como a caer en gran medida, otras que se levantaron, pero que al final nos llevan a reflexionar y a dejarnos una enseñanza para no cometer como los mismos errores. Listo, entonces inicialmente vamos a tener un recorderis de qué son las emociones. Yo sé que en estudios anteriores hemos recordado, hemos analizado qué es una emoción, pero como recorderis es una reacción compleja del cerebro ante un estímulo externo o interno y que se diferencia como de los sentimientos en el lapso de duración. Entonces una emoción es ligera, pasajera y siempre sucede como así de un momento a otro respecto a algo que nos sucede a nuestro alrededor. Entonces, yo quiero enfocar más que todo el estudio a que las emociones son controladas básicamente por el Espíritu Santo. Entonces, quiero que leamos Efesios 5 del 15 al 18 para enfocarnos más en esta parte. Y dice así: mirad pues con cuidado cómo os comportáis, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, acá vemos básicamente que el Espíritu Santo es nuestra guía hacia la voluntad de nuestro Padre y que a partir de esto es que nosotros podemos crecer en el caminar con nuestro Dios. Y las emociones muchas veces, si nosotros no las controlamos y dejamos que el dominio propio sea parte de nuestra vida, simplemente vamos a perder el caminar con Dios. Y a veces nosotros decimos y hacemos un para nuestras vidas y decimos, nosotros no somos como capaces de controlar nuestras emociones, nos dejamos llevar por ellas y llegamos en un punto como, ay, no, es que yo no soy capaz, y nos damos por vencidas. Pero si vemos que nosotros sí somos capaces de controlar, es como esa fuerza que nace en nosotros y que el mismo Dios, si nosotros se lo pedimos, nos lo da, porque el dominio propio hace parte como nuestra vida y es lo que nos permite avanzar en nuestro caminar. Entonces, vamos a ver varias emociones que nosotros relacionamos con cosas negativas y que de cierto modo son como las más difíciles de nosotros llevar a controlar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la ira en Santiago 1:20, que la ira Dios nos manda, vamos a buscarlo. 1:20, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Y es cierto, o sea, la ira casi siempre es un sentimiento que no solamente se encuentra y afecta a nosotros mismos, sino que la ira es un sentimiento que afecta a todo nuestro alrededor. Alguna vez leí una reflexión de alguien que comentaba que el jefe había ido enojado a su empresa, ¿cierto? Entonces pudo que él haya desarrollado esa emoción más allá hacia un sentimiento, pero ese sentimiento terminó afectando a toda la escala de ahí para abajo, porque entonces ya el enojado grita a su empleado, el empleado ya se enoja y trasciende pues como a sus subordinados o incluso a su familia. Entonces la ira es un sentimiento que es difícil de controlar, que nos puede traer muchos problemas y que afecta a todo nuestro alrededor. Y nosotros siempre buscamos de que la armonía, las buenas relaciones estén a nuestro alrededor, porque
estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Entonces la ira es de esas relaciones, de esas emociones que rompe relaciones, que nos afecta y que nos daña en todas nuestras entorno. Entonces la ira es una de esas que uno tiene que aprender a dominar, ¿cierto? Y las emociones son algo que viene hecho desde nuestro pasado. O sea, uno no reacciona porque sí ante una situación sin haberle sucedido como algo en el pasado. Casi siempre todo se condiciona desde un suceso de nuestro pasado y esas emociones siempre nos afectan nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces es ahí donde es tan importante que las emociones se cojan y se controlen absolutamente, porque las cosas en la vida deben de tener todo un equilibrio. No es decir como que eliminar todo, sino que llevarlo a nuestro entorno y saberlo controlar. Entonces por acá vemos otra que me gusta y es la ansiedad. Si Vivi nos puede decir más o menos qué se le ocurre que es la ansiedad. Bueno, la ansiedad es una emoción que genera en el ser humano un sentimiento de angustia, preocupación excesiva, es algo que no te hace estar tranquilo, te quita el sueño, entonces básicamente es un sentimiento que genera una inestabilidad emocional, que también se puede ver reflejado en una inestabilidad física. Listo, entonces si vemos anteriormente, la ansiedad podría haber sido como esas emociones que permitían prepararse a la humanidad para diferentes como pruebas. Por ejemplo, en la prehistoria, digámoslo así, cuando tenían que enfrentarse a animales salvajes, ya nosotros no lo tenemos que hacer, pero en esa época podría ser como una forma de ellos prepararse para luchar, para aprender a cazar y todas estas cosas, pero para nuestra vida como en este momento, la ansiedad suele reflejarse como una actitud más bien negativa, como una emoción que nos lleva a preocuparnos en exceso, porque esa es la ansiedad, como una emoción que embarca muchas otras y que se refleja ya dañando como nuestra vida, porque pueden convertirse, como decía, como en una especie de enfermedad para nosotros. Entonces, vamos a ir a 1 de Pedro 5:7 y vamos a ver que Dios nos hace un llamado respecto a este tipo de emoción que nosotros tendemos a desarrollar muy fácilmente por cualquier circunstancia que uno ve como que se avecina hacia nosotros y puede generar daño, nosotros ya estamos predispuestos a sentirnos ansiosos, a ver cómo esa necesidad de qué voy a hacer, cómo lo voy a resolver, cómo voy a tratar de salir como de esta situación. Pero Dios siempre, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Y aunque a veces no tenemos la respuesta que nosotros deseamos en el momento que nosotros queremos, Él siempre llega a la respuesta. Entonces, si vemos en 1 de Pedro 5:7, si la hermana Ruth nos lo puede leer, por favor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Listo, entonces este versículo nos hace un llamado a que nosotros confiemos en Dios, a que realmente seamos capaces de toda esa ansiedad, todo ese miedo, toda esa preocupación que nosotros sentimos, seamos capaces de ponerlo en manos de Él, porque eso no es, pues como uno dice, sí, simplemente voy y lo pongo, no, todo requiere un proceso, pero al final del proceso, con la constancia, con el amor hacia Dios, con nuestra fe, es posible que todas esas ansiedades caigan en manos de Él. Y al final es Él el que nos da la capacidad de poder solucionar todos nuestros problemas. Entonces ya acá tenemos el miedo y la tristeza, que pues de cierto modo se relacionan, y con el miedo también nos ocurre algo que nosotros, pues es muy similar como la ansiedad, y es nosotros estar preocupados, tener temor, y que realmente si nos dejamos embargar con el miedo, podemos incluso dejar de utilizar los dones que Dios nos da. Y es porque nosotros nos fijamos con el miedo en muchas circunstancias, barreras que no nos permiten avanzar.
y que no nos dejan ver todas las posibilidades que nosotros tenemos, todas las habilidades que nosotros poseemos y que Dios mismo nos ha dado para que las hagamos útiles para la iglesia, para la armonía con los demás, pues para todo nuestro entorno hacerlo mucho más sano. Entonces, ese miedo, si uno no lo sabe controlar, porque en ocasiones sí es necesario pues que a uno le dé miedo, por ejemplo, algún peligro inminente pues de cruzar la calle y viene un camino, usted se va a tirar, pues ahí sí el miedo termina siendo como que, bueno, despierto, pues usted no se puede cruzar la calle sin mirar, pero en ocasiones el miedo trasciende de tal modo que usted termina desperdiciando su vida por tener ese temor, esa barrera respecto a ciertas circunstancias. Entonces vamos a mirar el Salmo 46 del 1 al 2. Vamos a ver qué nos dice. Yo lo busco. Perdón, me faltó la S. 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar. Listo, entonces aquí Dios nos muestra que Dios es nuestro amparo y fortaleza y que muchas de esas tribulaciones que nos causan tristeza, miedo, Dios siempre va a ser como esa fortaleza. Hay momentos de crisis en los que uno se siente desesperado y si uno va, saca su momento y ora a Dios, el bienestar que uno siente de leer la palabra también es grande, porque hay momentos en los que uno está tan desesperado, tiene demasiados problemas, pero si uno busca la ayuda de Dios, porque uno casi siempre tiende a buscar como esa ayuda en todo, menos como en Dios, buscar, preguntarle a aquel, decirle a aquel, pero no se toma el momento de sentarse y decirle a Dios, tengo este problema, tengo esta necesidad, y buscar en su palabra, porque muchas veces ahí está el remedio, y nosotros no, como que tratamos de buscar el mundo en cierto modo. Entonces ahí es que Dios es nuestro amparo y fortaleza, para que no lo olvidemos y repitámoslo a nosotras mismas, como lo decía incluso Carlos en el estudio, en la predicación del domingo. Es necesario a veces uno decirse a uno mismo, vamos a, Dios es mi fortaleza, con ese salmo tan bonito que él trabajó durante todo sobre toda la predicación. Listo, entonces ya vemos que son diferentes emociones que nos pueden, si no las dominamos, nos pueden llevar como a una caída en picada, ¿cierto? Entonces ya ahora sí vamos a empezar como a ver esas mujeres que realmente se dejaron dominar completamente. Entonces primero tenemos a Eva, que Eva, si recordamos, fue la primera mujer creada por Dios y la esposa de Adán. Entonces, si vemos en Génesis 3:6, ella fue convencida por la serpiente para desobedecer hacia Dios. Entonces, dice Génesis 3:6, pero el fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Entonces ya él ahí le está dando una advertencia a ellos de que no lo pueden hacer, pero si seguimos leyendo, la serpiente entonces le dice a la mujer, entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces ahí ya empieza la serpiente como a seducir a Eva para que desobedezca. Entonces entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Aquí en esta primera parte de ese versículo 6 vemos como lo que sentía Eva en ese momento. Entonces, por ejemplo, Adri, tú de esa partecita, como qué emociones recalcas que tenía Eva en ese momento. Ahí evidenciamos que quizás la soledad, porque no vemos que Adán estuviera por ninguna parte, entonces pienso que quizás la soledad fue una emoción que jugó en contra de Eva, porque
Satanás aprovechó ese momento. Y quizás también como la curiosidad, pienso yo. Quizás Eva se dejó llevar también por la curiosidad y de una u otra forma eh, pienso que menospreció el poder que tenía Satanás y eh, el estar sola. El estar sola la ayudó como a tomar una decisión que trajo graves consecuencias a toda la humanidad. Exacto, es cierto. Entonces ahí vemos que Eva se dejó seducir. Me gusta mucho eso de Soledad porque puede que en ese momento, si hubiera tenido el apoyo de Adán en ese momento, puede que ella no hubiera sucumbido como a todos esos a esas cosas que le ofrecía la serpiente, porque ella decía, no, es que eso está como muy, muy bueno, pues es que Dios no me lo quiere dar a mí y yo lo quiero, entonces pues ella vio todas esas emociones ahí y se dejó llevar. Simplemente ella como que toda esa curiosidad, toda esa emoción, todo ese deseo, todo, digamos que ya se convirtió no en un deseo positivo, sino ya en un deseo como de quiero poder, podemos transformarlo también así. Entonces ella sucumbe como a todas esas emociones. Entonces ahí es donde Eva se convierte como en una mujer vencida por sus emociones, porque a pesar de que ella sabía que Dios le había dicho que no lo hiciera, ella se deja llevar por todo lo que le mostraba la serpiente. Y es aquí donde les quise traer, poner este versículo acá, y es, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces a veces podemos cometer con Eva, la misma serpiente no nos dice pues que comamos del fruto, pero sí nos muestra como todos esos esplendores del mundo, como todas esas cosas que nos ofrece, que nos alejan de Dios y que al final sucumbimos como a todas esas cosas que no nos llevan a nada. Entonces aquí Dios nos advierte otra vez, trayéndolo ya a nuestra era actual, de que todo lo que hay en el mundo no proviene de Él, de que todo lo que usted desea de los deseos de la carne tampoco son de Él, que todo lo que usted ve con sus ojos y que le atraen, que usted quiere y que pues que realmente no nos llevan a nada con Él, ¿cierto? Entonces es ahí donde hay que hacer un stop y mirar que nuestros deseos, nuestras emociones y como toda esa felicidad instantánea, toda esa curiosidad instantánea sea dominada para nosotras no caer como en esos deseos, pues en esas cosas mundanas. Más aún porque Eva tuvo esa consecuencia tan difícil que fue el destierro de la tierra prometida, porque la tierra prometida era todo cuanto ellos podían tener, ellos no tenían que trabajar, pues era el cambio de vida fue demasiado grande y la consecuencia se vio reflejada pues como en toda la humanidad. Entonces, nosotros no le vamos a tener toda la consecuencia a la humanidad, sino a nuestro espíritu, e incluso podemos afectar a a nuestro alrededor, porque pues uno no solamente está uno solito, sino que comparte pues con todas las personas a nuestro alrededor. Entonces es claro tener eso de que toda la vida las malas acciones traen unas consecuencias negativas. Listo, entonces aquí ya dejamos como que a Eva y seguimos con Miriam. Si recordamos, Miriam fue llamada profetisa y fue cantora de Israel. Se reconoce pues por ser la hermana de Moisés y por ser su apoyo durante toda esa travesía que tuvieron de la salida de Egipto. Entonces, Miriam tiene muchas cosas rescatables, muchas características positivas, pero tuvo un momento en su vida donde tuvo un declive, donde cayó Miriam y tuvo errores, dejó que sus emociones le jugaran en contra y dejó crecer el orgullo y la envidia dentro de su ser. Entonces, si recordamos, vamos a números 12, del 1 al 15, para recordar la historia de Miriam. Y vemos que ella empezó a hablar de Moisés, a murmurar de Moisés, básicamente porque él había tomado a una mujer cusita. Pero esto enfadó a Dios y ella tomó las consecuencias, fue porque ella empezó este murmurar contra Moisés para decírselo pues a Aarón. Entonces dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado por mujer a una cusita.
Ellos dijeron, ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y lo oyó Jehová. Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Repentinamente Jehová dijo a Moisés, a Aarón y a María, id vosotros tres al tabernáculo de reunión, y fueron los tres. Entonces Jehová descendió en una columna de nubes, se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Ellos dos se acercaron y él les dijo, oí mis palabras, si tuvieses un profeta de Jehová, yo me manifestaría a él en visión y hablaría con él en sueños. No es así como mi siervo Moisés, quien es fiel a toda mi casa. Cara a cara habló con él, en persona, y no por enigmas, y él contempló la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Entonces de aquí ya Dios le dice a Miriam, ¿por qué tuviste el descaro pues como de hablar de Moisés si es alguien muy importante para mí? Entonces aquí es donde Miriam recibe el castigo, si seguimos leyendo, Miriam recibe un castigo que es la lepra. Y aunque Moisés pues pide para que se le quite, ella igual es rechazada por 7 días. Entonces miramos que la murmuración que Miriam tuvo realmente trajo una consecuencia sobre su cuerpo, sobre su vida, porque igual fue rechazada 7 días de toda la comunidad. Entonces, realmente la murmuración, aunque podemos decir, fue algo pequeño, realmente trascendió y enfadó a Dios, porque es que la murmuración no trae nada, la murmuración muchas veces está guiada por emociones, porque es que uno no empieza a murmurar porque la persona le cae bien. Casi siempre la murmuración comienza por emociones negativas, por usted ver a aquella con unos zapatos más bonitos, por verle un peinado más bonito, casi siempre se desarrolla por emociones de orgullo y de envidia, básicamente. Entonces la murmuración vemos que trae un gran problema, pues no un gran problema a Miriam, porque incluso es confrontada por Dios por hablar contra Moisés. Entonces aquí vemos que es importante reconocer que la murmuración no debe ser parte de nuestra vida y que la debemos cortar y hacer un pare y controlar. Inmediatamente empieza a surgir el orgullo y la envidia. No dejar que eso trascienda y que termine pues en algo totalmente negativo, porque la murmuración también rompe relaciones. Porque casi siempre, como ya decía, no vas a hablar como bien de esa persona, casi siempre son cosas negativas que pueden incluso destruir la autoestima de la persona de la que estés hablando, puede romper la relación con esa persona. Entonces es necesario decir, voy a dominar esa emoción de orgullo y de envidia en el momento justo. Cuando uno empiece a sentir como ese tipo de emociones, es necesario pedir la ayuda de Dios y de encontrarnos con nosotras mismas, decir, yo tengo el dominio propio y voy a eliminar estas emociones de mi caminar, porque esas emociones nos alejan de estar en la presencia de Dios. Listo. Entonces ya acá empezamos ya con Mical. Y Mical, si recordamos, era la hija de Saúl y la esposa del rey David. Entonces, esta mujer se reconoció por tener un sentimiento de desprecio a su esposo David y a su vez a Dios. Entonces vamos a mirar 2 de Samuel 6:20. Vamos a decirle, vamos a ver quién hay por acá, para que no lo pueda leer. La hermana Blanca lo puede leer, por favor. Sí. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Listo, entonces ahí vemos la confrontación que tuvo Mical con David y la forma como se expresó delante de él. Entonces aquí podemos ver que ella tuvo rabia, de desespero, pues porque él salió y se mostró así delante de todo el pueblo de Israel,
Y si nos devolvemos un poquito en el 16, la hermana Blanca no lo puede leer, por favor, en el versículo 16. Sí, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Listo, entonces aquí vemos que Mical desde un momento, desde que David empezó como a comportarse de esta manera, empezó a sentir ese desprecio en su corazón. No llegó a aceptar lo que David estaba haciendo. Puede haber sido por muchas causas, pues porque igualmente ellos se casaron en ese momento, en Primera de Samuel, lo podemos ver que ella sí estaba enamorada de David, pero además que hubo un rompimiento en la relación por el tiempo pues que ellos estuvieron separados, que llevó a que Mical sacara todas estas emociones en un momento como estos. Entonces acá también es importante, va más que todo como en saber llevar las relaciones y tener como en un freno en el momento antes de que se rompan como por completo y uno salga y explote de la manera como que lo hizo Mical, porque ella despreció a David y yo creo que ella estaba despreciando a David, pero no vio el error que cometía porque no solo despreció a David, estaba despreciando a Dios mismo porque todo lo que hacía David lo hacía era para honra de Dios, porque estaba feliz de que el arca hubiera vuelto a sus manos. Entonces acá ella lo que estaba haciendo era erróneo, porque de decirle a David estas cosas terminó siendo algo ofensivo contra Dios. Entonces acá en 2 de Samuel 6:23 vemos que posiblemente fue castigada con la infertilidad, porque dice que no tuvo hijos. Y en esa época era algo que no sucedía muy a menudo porque incluso podían ser rechazadas por ser infértiles. Entonces esto se puede convertir en un castigo por ella haber menospreciado en gran parte a Dios y a todo lo que David estaba haciendo. Y también nos lleva a pensar en que Mical no conocía grandemente a su esposo ni entendía la relación que él tenía con Dios. Entonces ahí vemos que es necesario como manejar nuestras emociones para, si nosotros deseamos decir algo, no salga como una explosión de todo ese, como emociones acumuladas, sino que seamos capaces de sacarlas de una manera que edifique tanto a la otra persona como a nosotros mismos. Listo, entonces como que es lo que nos deja Mical. Y ya por último, está Sara, que Sara me gusta mucho, digámoslo así, y la dejé para lo último porque es una mujer que se le pueden rescatar muchas cosas y que en un momento se dejó llevar por todas esas emociones y cometió pues como muchos errores. Entonces vamos a ver Génesis 16:2 y vamos a ver cuál fue ese momento como de tentación que tuvo Sara. Entonces dice, en la primera partecita dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Entonces en este momento, ella ya viene cargada como de todas las emociones de no poder tener hijos, porque eso es algo que le afecta demasiado a ella, el hecho de que no puede concebir y desea concebir de manera, pues ya, o sea, no entiende que ella tiene cierto tiempo, de que Dios tiene cierto tiempo para ella, sino que ella lo desea en ese mismo momento. Entonces ella empieza como a culpar a Dios porque Dios no le da lo que, digamos, ella desea. Entonces ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Entonces ahí empieza como a apresurarse, a tomar malas decisiones, porque si seguimos leyendo, dice, te ruego pues que te llegue a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Entonces vemos que eso, el culpar a Dios, termina haciéndola tomar una decisión que no la lleva como a ninguna parte y que posteriormente vemos que le trae ciertas consecuencias y amargura mayor en su corazón. Entonces ahí vemos que ella se deja llevar por sus emociones culpando a Dios y posteriormente termina diciéndole a la criada que tenga hijos con su esposo. Entonces ella no entiende en ese momento como el tiempo de Dios.
entonces termina como tomando malas decisiones. Entonces ahí es necesario que ella hubiera entregado como todas sus ansiedades, miedos y frustraciones a Dios, porque si no, uno tiende a tomar como todas esas decisiones en el momento equivocado, en el momento donde todas las emociones nos llevan a no tomar una buena decisión, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, acá en Proverbios 3, 5, 6, vamos a buscarlo y vamos a decirle a la hermana Marlene, está por ahí, si no la puede leer, Proverbios 3 del 5 al 6. Manita, listo. Listo, Ya léame, voy. por favor. Hágale. Ok, Señorita. dice usted. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta está sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio y juzga Jehová entre tú y yo. El 6. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Listo. Muchas gracias. De nada, Entonces, manita, a la orden. entonces aquí ya vemos que Sara se dejó contaminar su mente y corazón de sentimientos negativos hacia Agar, porque entonces ya ve, pues la empieza a despreciar, a tratar mal, de cierto modo, y que se convierte en una emoción espontánea. Simplemente el hecho de verla por ahí ya generaba incomodidad, malas vibras en ese momento. Y entonces ya empieza como a desarrollar ese rechazo hacia esa persona. Y Agar de todas maneras la describen como una esclava. Entonces Sara es la que la lleva a tener relaciones con su esposa, pero ya después es como que ya te odio, digámoslo así, por haber hecho eso, te desprecio, ya no quiero tenerte cerca, sabiendo que ella misma llevó a que ella hiciera todo ese tipo de acciones. Entonces vemos que ella ya combina esa crisis de no poder tener hijos, el dolor de no poderlos tener y malas decisiones y ya eso colapsa totalmente porque ya termina hiriendo a una persona más. No solamente como a su interior, sino a otra persona más. Entonces, ahí vemos que las emociones, si uno no las controla desde un principio, termina desencadenando y se vuelve una cadena destructiva, por así decirlo. Porque si uno no las controla desde el principio, eso después se sale de control y ya uno termina como termina así, apartado completamente como de Dios, porque termina uno contaminando como su corazón, incluso a veces ese rechazo de personas, porque eso fue lo que le sucedió a Sara, ese rechazo de personas a veces incluso nos aleja de la iglesia, sabiendo que uno puede llegar como a hablar con esa persona, pero entonces hay veces que la gente no, simplemente me voy y ya, ¿cierto? Entonces es necesario como hacer ese pare en el momento justo, buscar a Dios, que en él podemos encontrar ayuda idónea. Entonces, si ya vemos en el último, el dudar del poder de Dios, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Listo, entonces vemos que ella ya se empieza como que a burlar. Ya después de que le dice Dios, bueno, te voy a dar lo que tú deseas, te voy a complacer pues para que tengas un hijo, ya Sara dice, no, ya yo no, pues no te creo de que vayas a hacer algo así. Y es que nosotros tendemos como a subestimar a Dios. Si nosotros no lo tenemos en el tiempo que deseamos, tendemos a dudar de que realmente Dios en algún momento
pueda como acercarnos, darnos pues lo que nosotros inicialmente leemos. Entonces, si vemos en Jeremías 17, del 7, Jeremías 17, del 7 al 8. Y dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces vemos que en este punto podemos decir que a Sara le faltó como esa confianza en Dios y que en nuestro caminar por nuestra vida tendemos a como que dejar de lado un poco la confianza en Dios. Entonces aquí Jeremías nos dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que aun junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces es un pasaje muy bonito que nos lleva a creer en Dios y que bajo su sombra, bajo su amparo, bajo su refugio, realmente no tenemos por qué dudar porque Él va a proveer nuestras cosas. Y a pesar de que tengamos inconvenientes, pruebas, Él nunca nos va a poner una prueba que nosotros no sepamos sobrellevar y de la que no tengamos ningún aprendizaje. Siempre nos lleva como a aprender nuevas cosas para la vida, a crecer en Él. Las pruebas que hay siempre llevan crecimiento, más que cualquier, tienden a generar sentimientos negativos, pero nos llevan a un crecimiento mayor. O sea, es mayor el beneficio que nosotros obtenemos. Y es un ejercicio que debemos realizar durante toda nuestra vida, el aumentar siempre nuestra confianza en Dios. Entonces acá vemos en Sara varias cosas que ella empezó con una emoción, digamos, posiblemente pequeña, pero que desencadenó en circunstancias más bien negativas para todo su entorno. Incluso Agar fue aislada, ¿cierto? Como leímos. Pero entonces aquí vemos que las emociones de Sara se salieron como de control. En una pequeña fracción de la historia vemos que Sara como que perdió el control de sus emociones y fue vencida, llevando a tener muchas actitudes negativas. Y ya listo, aquí terminamos con Sara y quisiera dejarles esta última parte como conclusión, y es que las emociones nos pueden conducir a alejarnos de Dios. Si nos dejamos dominar por la carne, nos lleva a dañarnos a nosotros mismos y a las personas de nuestro alrededor. Por el contrario, si dejamos que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude a tener un mayor dominio propio sobre nuestras emociones, saldremos vencedores y podremos caminar siempre con Dios. Entonces vamos a ver el último versículo, que es 2 de Timoteo 1:7. Y vamos a decirle a la hermana Angie que si no lo puede leer, por favor. Hola, segunda de Timoteo, ¿qué, perdón? 1:7. Uno 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces aquí vemos que este versículo nos recalca mucho el hecho de que sí somos capaces de dominarlas, sí somos capaces de pararlas en el momento justo, incluso si llegan a salirse de control. Vamos a poder encontrar esa ayuda y volverlas a poner en el lugar correcto, digámoslo así, para que no afecte nuestra relación con Dios, para que podamos crecer cada día más. No podemos decir, no soy capaz,
porque acá claramente vemos que Dios nos dice que Él nos ha dotado, que Él nos ha dado ese espíritu de dominio propio y de amor, porque yo creo que si uno tiene amor en su corazón, fácilmente puede lograr la mayoría de pues todas las cosas en la vida. Entonces, Él nos recalca ese dominio propio que es necesario que nosotros tengamos pues en nuestro día a día. Bueno, ¿alguna desea opinar algo? ¿Agregar algo? Hola Angie. Hola, Angie, muy Angie. importante ese estudio, muchas gracias, de verdad que esto nos ayuda en este momento que con esta pandemia se nos presenta miles de emociones. Cuando empezó la pandemia teníamos ese susto, esa agonía y esa desesperación. Ahorita de pronto también estamos enfrentando una angustia por el empleo. Entonces son diferentes situaciones, digamos, que vivimos. Yo creo que es importante empezar a confiar más en Dios, empezar a tener más confianza en Dios y que Dios nos ayude en esos momentos que caemos de pronto en esas emociones que nos lleva a dudar de Él, porque esas emociones a veces nos confundimos y dejamos de confiar en Dios, sino que a veces nos desesperamos cuando Dios tiene el control de las cosas. Las cosas llegan en su medido tiempo, no cuando uno quiera, porque a veces uno quiere que las cosas lleguen así rapidito, pero no. Las cosas llegan es cuando Dios lo quiere así. Muchas gracias, Angie. Muy importante en este momento que estamos viviendo todas estas crisis. De verdad que llegó en el momento exacto. Dios es muy perfecto. Sí, muchas gracias. Mi hermana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy interesante el tema porque hay un cúmulo de emociones que las mujeres generalmente tenemos día a día. Porque ponte que tengamos la menstruación, estemos pasando un momento difícil de nuestras vidas. Yo creo que nosotros debemos cada día como aferrarnos más a Dios, someternos más a Dios, porque con eso uno, como ese barro en las manos del alfarero, uno como que va, esas emociones se van moldeando cada día en nuestras vidas y podemos llegar a estar tranquilas, a confiar en Dios cada día, a ser como esas mujeres que Dios quiere que seamos, esas mujeres que sean sujetas, esas mujeres que sean llenas de amor y de su confianza, porque a veces pienso que en algunas circunstancias nos falta esa confianza y porque las emociones salen a flote y no es bueno en nuestras vidas. Debemos permanecer siempre fieles a Dios y poner toda nuestra confianza en Dios cada día. Gracias, hermana, por el estudio, excelente. Muchas gracias. Pero es muy importante lo que nuestra hermana Paula acaba de decir, porque sí es necesario que cada día, y a pesar de que llevamos muchos años, pues en nuestra vida cristiana es necesario que cada día nos recordemos a nosotros mismos que es necesario fiarnos en el Señor y crecer cada día en eso. Mi hermanita, muchísimas gracias por este estudio y muy buen complemento para todas esas clases que hemos venido tratando acerca también de las emociones de nuestro Señor Jesús, porque claramente es evidente que cuando Jesús tenía esta cantidad de emociones, Él recurría al Padre. Y sabemos que nos falta mucho eso porque lo que decías ahorita, Angie, que a veces buscamos a todo el mundo menos a Dios. Se nos olvida mirar hacia arriba y decir, bueno, si estamos pasando por esta dificultad, si tenemos este problema y estas emociones me generan esta clase de situaciones, ira, ansiedad, miedo, tristeza, una cantidad de emociones que se vuelven en contra nuestra, cuando realmente entendemos que Dios nos da como esa respuesta para todo eso,
realmente es ahí cuando encontramos solución a todas estas cosas. Me gusta mucho la palabra de Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 5, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. A veces nos vemos enfrascadas, mis hermanas, en una cantidad de conflictos y de problemas que nosotras mismas nos buscamos. ¿Por qué? Porque esperamos con tantas ansias a veces las cosas y sufrimos tanto por el mañana que eso nos evita disfrutar el presente y mirar las bendiciones que Dios nos da en el presente. Entonces, todo esto se avanza, mis hermanas, en confianza en Dios y en buscarlo constantemente, tal y como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús, buscar a Dios, depositar nuestra confianza en Él y pedirle a Él que nos ayude a controlar nuestras emociones de la mejor manera para que eso no se vuelva en contra nuestra. Gracias, mi hermana, por el estudio, muy, muy importante. Muchas gracias, Adri. Sí, lo que Adri dice es muy importante porque Jesús es el mayor maestro que nosotros tenemos dentro de las escrituras de la Biblia. Entonces, el ejemplo de él es más que suficiente para nosotros ver cómo se logra dominar las emociones. Angie, quería dar un aporte. Rescato o me puse a analizar cada una de las mujeres que mencionaste y me gustó mucho que terminaras con Sara porque de cierta manera Sara es el ejemplo real cuando nosotras tratamos de ocultar nuestras emociones y después nos damos cuenta de que tenemos una enfermedad mayor, ¿cierto? Tú decías de que Sara empezó a incrementar hasta el punto ya de dudar de Dios y, en fin, esa mujer que también tiene cosas muy buenas, se dejó vencer por las emociones, de cierta manera, por tratar de ignorarlas. Nosotras somos expertas en eso, ¿cierto? En tratar de disimular nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero tenemos que ser conscientes de que se puede convertir en una enfermedad, en algo que al final va a ser dañino, no solamente para nosotros, para nuestra vida espiritual, sino también para nuestro testimonio como hijas de Dios, con nuestra familia. A veces nos acostumbramos a que nuestra familia nos diga, hoy estás como malhumorada, hoy qué te pasó, y y después como que no nos damos cuenta de que las heridas que vamos dejando en nuestros hijos, en nuestros esposos, en nosotros mismos, en nuestro prójimo, son heridas graves, son heridas que deben de ser subsanadas a través del perdón, a través del cambio de actitud. Entonces, vuelvo a rescatar el texto que nos citaste de Timoteo y dice de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando yo tengo claro de que el cambio depende de mí, yo me esfuerzo para cambiar cualquier mala actitud que tenga. Pero si yo dejo que las emociones me venzan, mi final no va a ser un final feliz, ni siquiera espiritualmente. Entonces, muchísimas gracias, Angie, por este tema tan bonito que nos trajiste relacionados a ver las emociones desde la realidad. Una cosa es hablar de lo que es la ira, de hablar de lo que es de pronto el pecado que conlleva el sentir resentimiento contra otra persona y ver ya la vida en una mujer, ver esa sensación o esa emoción desarrollada en ellas. Entonces, muchísimas gracias. Y acá también por esas alabanzas tan bonitas. Gracias, Vivi. ¿Alguna más quiere dar otro aporte? Bueno, hermana Ruth, colabora por favor con la oración final.
Señor Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias por este día que pasó, por la noche que viene. Gracias por la vida, la salud, la enfermedad. Gracias por tus bendiciones físicas, espirituales, Señor. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a vivir cada día mejor. Y ayúdanos con estas emociones para que no tropecemos en la vida con nosotras mismas o con la gente, Señor. Perdónanos y ilumínanos, danos sabiduría para saber llevarlas. Bendice a las hermanas que nos trajeron este mensaje. Espero que sea de ayuda espiritual para todas nosotras. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Muchas gracias, hermana Ruth. Espero que pues el estudio les haya gustado, que haya sido mucho crecimiento para ustedes. Pocas veces he hecho esto, entonces ahí vamos trabajando pues como para mejorar, ¿cierto? Yo soy maestra de niños y me gusta mucho, es muy diferente pues darle la clase a los niños que ya traérselas a ustedes pues como mujeres. Pues sí. Oh, Angie, antes es un placer escuchar a una de las jóvenes. Yo creo que ese es el fruto de ser maestra de niños, de que ya puedas tener otro tipo de público, ¿cierto? Entonces, lo hiciste excelente, muy bien. Y Kate también lo hizo muy bien. Creo que lo que más he extrañado de toda esta cuarentena es el poder reunirnos y cantar a una sola voz. Pero Ay, bueno, lo hicieron súper bien, las felicito. Bueno, muchas gracias, Vivi. quiero darle la bienvenida a la hermana Olga. Hermana Olga, ¿cómo ha estado? ¿Sí nos escucha? Hola, ¿cómo están? Bien, hermana. Usted es nuestra bebé, hermana Olga. Sea bienvenida a este grupo de mujeres. Bien, sobre la venida de Dios. Karina, silencia tu micrófono un momentico para poder escuchar a la hermana Olga. Gracias. Hermana Olga, ahora sí la escuchamos. Amén, muchas gracias. Me he sentido muy bien, estaba muy feliz. Le da muchas gracias a Dios por haberlas puesto en mi camino. Bueno. Estoy muy feliz desde que estoy con usted, estoy muy feliz. Qué bueno, Casi no me puedo conectar porque no escuchaba, luego era que hacían una bulla aquí, allí enseguida, entonces no me pude conectar. Ya vea la hora de venirme a conectar. Bueno, hermana, no se preocupe, igual vamos a tratar de enviar el tema grabado al grupo para que las demás hermanas también lo puedan escuchar, pero estamos muy felices, hermana, de poder tenerla en nuestra familia. Cuando le digo que usted es la bebé es porque es la recién nacida, entonces véanos como su familia. De ahora en adelante no le dé pena, cuenta con cada una de nosotras. Yo soy Viviana. Y ahí de a poquito nos vamos conociendo, entonces ya sabe que usted entró a una familia más. Muchas gracias, Dios las bendiga. Amén, mi hermana. Bueno, mis hermanas, en el día de mañana tenemos una actividad. No sé si Pau nos quiere hablar un poquito de la actividad que vamos a tener el día de mañana. Hola, sí, de hecho estaba levantando la manito. No te vi. Bueno, para animarlas a todas, tenemos una invitada desde el extranjero, especialista en repostería, así es de que esperamos la participación de ojalá todas las hermanas. A veces es bueno también hacer otras actividades. Espero ver caras que en las actividades de mujer a mujer no he visto y podamos aprender a hacer una torta muy sencilla, pero muy deliciosa, que no daña la dieta de nadie. Ahí en el grupo de damas están los ingredientes, súper fáciles, ingredientes que tenemos todas en la casa. Entonces, mucho ánimo, porque nos toca pagarle mucha plata a nuestra invitada. Entonces, que la asistencia sea masiva. Dios las bendiga. Amén. Entonces, mañana tenemos como una tarde diferente. Vamos a aprender a hacer algo exquisito. Aquí dice que 2 bananos, 1/4 de taza de aceite, avena molida, pasas al gusto, 2 huevos, pero no vi la harina.
¿También lleva harina o esta sin harina? Es la avena. Esta es sin harina, por eso no daña la dieta de nadie. Ah, no, excelente. La No, súper avena, bueno. la avena molida reemplaza la harina. Ya la hija mía la hizo. Ah, súper bueno. Entonces, tocará esperar esa magnífica chef que nos llega del extranjero para mañana. ¿Qué les iba a decir? Recuerden que es a las 5 de la tarde, lo vamos a hacer por Zoom, entonces la idea es estar preparadas para el día de mañana. No sé si alguna tiene una Me pregunta. mandan la prueba. Me mandan la prueba. ¿Cómo que me Hermana, manda? Usted tiene que estar, hermana hermanas, Blanca. y recuerden las que tienen niñas, los niños pequeños, también pueden poner a participar los niños pequeños. Así es. Voy a poner a Matías, que Mati le gusta, mami le ayuda a lavar los trastos, mami le ayuda a hacer el desayuno. Tan bueno. Bueno, mis hermanas, entonces no dejemos pues de estar orando por nuestra hermana Zulia, que ha estado enferma. La hermana Rosalba también llámela, ella está muy aliviada. Imagínense que el domingo se fue para el local. Anhela tanto el culto que tomó un taxi y se fue para el culto. Y allá a las 10 de la mañana llamando que cómo hacía, que ella quería estar en el culto. Entonces traté como de explicarle cómo llegar donde Paula o donde Blanca, pero fue imposible. Entonces ya ella es una persona de edad, entonces es importante que la llamemos, que estemos con ellas, como para que no se sienta tan sola. ¿Listo? Entonces ahí les dejo esa tarea, en el grupo está el número, yo se los compartí la vez pasada, para que saquemos ese ratico y nos animemos las unas a las otras. Las amo enormemente, Dios me las bendiga. Sí, lo puedes volver a pasar, que a mí se me borró todo del teléfono. En tiempos de Ay, está la hermana Edita, qué bueno verla. Hola, que Dios te bendiga. Aquí tuve la oportunidad de tenemos de las damas. Dios la bendiga a todas. Amén, hermana Edita. Mamá Carmen, un abracito. Hermana, Dios te bendiga. Paito. Bueno, Blanquita. Mercedes, ¿cómo estás? Bueno, mis amadas, me despido, les mando un beso gigante. Dios me las bendiga. Chao. Gracias por todo muy hermoso, gracias. Chao. Chao, Kate, preciosa. Chao, Pau, que estés bien. Un abrazo. Chao, Angie, Dios la bendiga. Chao, que estés bien. Estaba diciendo que me dijera que fuera mía. Tengo una pregunta. De la grabación queda en mi computador. ¿A quién se la mandas al grupo de damas? Pero yo creo que eso queda muy pesado. Yo no creo, porque en WhatsApp solo admite 4 megabytes. Yo creo no, envíaselo por correo Carito y ella lo transforma en YouTube. Bueno. Yo creo que es mejor. Listo. Bueno, un beso. ¿Tú tienes el correo? No. Ya te lo voy a enviar. Listo. Chao, mis amores. Chao. Chao. ¿Vos qué estás haciendo por allá? ¿Ah?